Me dijeron que todo era por mi salud, pero lo que no sabían era que yo también sabía guardar silencio hasta que llegara mi turno. Esa mañana, cuando desperté en la habitación de la residencia con olor a cloro y a flores viejas, sentí que algo en mí se había roto, pero no era el cuerpo. No era la cadera recién operada ni la espalda encorvada, sino la parte invisible, la que no se ve en las radiografías, donde viven los recuerdos y el amor traicionado. Hasta hacía solo 2 semanas vivía en mi casa de siempre, la misma que construimos con Ramón cuando todavía creíamos que la juventud era para siempre. Cada rincón tenía su historia, cada grieta en la pared hablaba de una Navidad, un cumpleaños, un día de lluvia con sopa caliente y risas. Pero un día, mi hijo Sebastián y su esposa Lourdes llegaron con rostros tensos y sonrisas falsas. Dijeron que era mejor que estuviera en un lugar con atención médica constante, que la casa ya no era segura para mí, que la escalera podía matarme. Y yo, con las manos temblando pero aún con voz, intenté decir que no, que aún podía valerme por mí misma, que tenía vecinos atentos, que no necesitaba caridad, solo tiempo. No me escucharon. Sebastián me abrazó con fuerza, como si quisiera convencerme a través del contacto físico, pero sus ojos no miraban los míos. Lourdes ya había hecho las maletas, había doblado mi ropa sin preguntarme cuáles prendas eran mis favoritas, había vaciado cajones con la eficiencia de una mudanza apurada. Me llevaron en coche, con una manta sobre las piernas y una pastilla que me adormeció el pensamiento. La residencia estaba limpia, reluciente, con paredes beige y cuadros de paisajes que nunca había visto en la vida real. Me asignaron una habitación compartida con una mujer llamada Irene, que no hablaba mucho, solo suspiraba mientras miraba por la ventana. Los primeros días fueron una mezcla de medicamentos, horarios fijos y sonrisas ensayadas del personal. Me decían señora Lidia, aunque mi nombre completo era María Lidia Ortega, y nadie preguntaba más. No había fotos en la mesa de noche, ni olor a café recién hecho, ni el murmullo de la radio en las mañanas, solo silencio. Hasta que una tarde, al revisar el contenido de mi bolso de mano, noté que faltaba mi billetera. Fui a recepción, pregunté, y la enfermera de turno me explicó que todos los objetos de valor habían sido entregados a mi hijo, para mi seguridad, mi seguridad. Repetí esas palabras en mi mente durante horas. Días después, supe por la nueva trabajadora social que mi casa había sido vendida, que los papeles estaban en regla, que mi hijo tenía un poder legal firmado por mí. No recordaba haberlo firmado, pero sí recordaba aquel día en que Sebastián me trajo unos documentos y dijo que eran para una actualización del seguro médico. Firmé sin lentes, confiando en la voz de mi hijo, como se confía en la sangre. Me costó respirar, no por la cadera, no por la edad. Me costó por la traición. Durante años les había dado todo. Fui madre, enfermera, cocinera, niñera, consejera. Les presté dinero cuando Lourdes perdió su empleo. Les cuidé al pequeño Mateo cuando se enfermaron. Les cedí el terreno del patio trasero para que construyeran un cuarto de herramientas. Y ahora estaba aquí, sin casa, sin cuenta bancaria, con una bata gris y una rutina impuesta. Aquella noche no dormí. Me quedé mirando el techo blanco, contando las grietas que formaban dibujos sin sentido, y decidí que si mi voz ya no valía dentro de la familia, entonces hablaría con mis actos. Al día siguiente pedí una libreta. Empecé a escribir todo lo que recordaba, fechas, números, gestos, silencios, todo lo que me había llevado hasta aquí. Porque una cosa es ser vieja y otra muy distinta es ser tonta. Lo que Lourdes y Sebastián no sabían era que yo tenía algo que no podían quitarme con papeles, un terreno olvidado en las afueras de San Pedro, una herencia que jamás toqué,
una escritura guardada dentro de un viejo libro de cocina en la casa de mi hermana mayor. Ellos pensaban que ya me habían despojado de todo. No sabían nada, y esa fue la primera noche en la que dormí con una sonrisa. Pensaron que podían dejarme allí olvidada y que yo no sabría qué hacer, pero lo que no sabían era que ya había empezado a mover mis propias fichas desde mucho antes. En las primeras semanas en el centro de cuidados, fingí docilidad, una especie de resignación que les tranquilizaba, pero en realidad cada minuto que pasaba lo usaba para observar, registrar, planear. Me aprendí las rutinas, los horarios, los turnos de las enfermeras, el ritmo en que se movían los médicos y especialmente el comportamiento de los otros residentes. Había algo profundamente revelador en cómo el abandono nos igualaba, cómo todas las historias tenían un punto en común: hijos e hijas que pensaban que habían hecho lo correcto, pero en el fondo solo buscaban comodidad. Comencé a hablar con una señora llamada Emilia, que llevaba 3 años allí, su mente aún clara, sus recuerdos afilados como cuchillos. Me contó cómo su nieto la había llevado con promesas de visitas cada fin de semana, promesas que se desvanecieron como el perfume en una habitación cerrada. Me dijo algo que se me quedó grabado en el alma. Aquí el tiempo pasa más lento, porque la espera es lo único que se estira. A escondidas usé el teléfono público del vestíbulo y llamé a una antigua amiga de mi juventud, Carmen, que aún vivía en la ciudad. Su voz al otro lado de la línea fue una chispa de calidez que casi me hace llorar. Me dijo que no estaba sorprendida, que había oído cosas sobre mi hijo y su esposa, que si necesitaba algo, ella estaba allí. Fue Carmen quien me puso en contacto con una abogada joven que ofrecía consultas gratuitas a adultos mayores. Le conté todo, desde cómo me habían convencido de firmar documentos sin explicaciones, hasta cómo me habían despojado de mi casa, de mis cuentas, de mi vida. Ella me escuchó con paciencia feroz, tomando notas, haciéndome preguntas, pidiéndome fechas, nombres, detalles. Después de 2 reuniones me dijo que teníamos un caso y que podríamos revertir mucho de lo que habían hecho, pero necesitaba pruebas. Le pedí a Carmen que fuera a mi casa, la antigua, y buscara entre mis cosas un pequeño cuaderno rojo que siempre guardaba en la gaveta del escritorio. Allí llevaba anotado todo: pagos, visitas médicas, llamadas, comentarios que me parecían sospechosos, incluso las fechas en que Edward me pidió firmar documentos. Carmen encontró el cuaderno y se lo entregó a la abogada. Mientras tanto, yo seguía sonriendo en el comedor del centro, participando en las actividades, doblando servilletas, jugando a la lotería, como si la vida se hubiera reducido a eso. Nadie sospechaba nada, y eso era exactamente lo que necesitaba. Una mañana recibí una carta sin remitente claro. Solo decía en el sobre: para usted, de parte de alguien que no olvida. Dentro había copias de transferencias bancarias, escrituras modificadas, autorizaciones notariales. Era más de lo que esperaba. La abogada me explicó que alguien desde dentro del sistema, probablemente un empleado bancario o un asistente legal, había filtrado esa información. Me dijo que era suficiente para iniciar una acción legal. Pero yo no quería juicios ni tribunales, no aún. Lo que quería era ver hasta dónde llegarían mis hijos, cuánto más serían capaces de quitarme. Así que esperé. No dije nada cuando Carla vino a visitarme un jueves por la tarde con una caja de galletas que ni siquiera abrió. Me preguntó si necesitaba algo, como si importara, y luego habló durante 20 minutos sobre sus planes de redecoración. Dijo que la casa necesitaba luz, que pensaba derribar un muro para hacer la cocina más abierta. Yo asentí en silencio mientras mi corazón se llenaba de una furia templada. No rabia descontrolada, sino esa clase de indignación que crece con cada desaire.
Al día siguiente le pedí al médico que me diera un informe detallado sobre mi estado de salud. El doctor fue claro, mi recuperación era buena, mi mente estaba lúcida, mi cuerpo respondía bien a la fisioterapia, no había razón médica para que yo permaneciera institucionalizada. Tomé esa evaluación y la guardé con el resto de mis documentos. Cada pieza estaba en su lugar. Solo faltaba el momento correcto para mover todo. Una noche me quedé despierta mirando el techo, sintiendo cómo cada respiración marcaba un paso más hacia mi regreso, porque yo iba a regresar, no a la casa que me habían robado, sino a mi vida, a mi voz, a mi dignidad, y cuando lo hiciera, no sería para pedir nada, sino para demostrarles que jamás debieron darme por vencida. Cuando pensaron que estaba dormida y desprotegida, fue exactamente cuando más atenta estaba, esperando pacientemente el instante perfecto para devolverles el golpe con la misma elegancia fría que ellos habían usado contra mí. La paciencia se había convertido en mi mejor aliada, una virtud que cultivé día tras día en aquel lugar que querían convertir en mi prisión. Observaba cómo los días se volvían repetitivos, cómo los mismos rostros se cruzaban en los pasillos con miradas apagadas, rostros que habían aceptado la derrota mucho antes de darse cuenta. Sin embargo, en mi interior ardía una llama cada vez más poderosa, alimentada por la convicción de que no permitiría que la injusticia fuera mi última palabra en este mundo. Continué usando discretamente el teléfono público para contactar a Carmen, quien se había convertido en mi enlace con el mundo exterior. Ella, con su habitual entusiasmo, se encargaba de conseguirme información clave sobre los movimientos de Edward y Carla. Su último reporte indicaba que mi casa había sido puesta en venta oficialmente. Una ira contenida subía por mi garganta cuando imaginaba a Carla mostrando mi hogar, fingiendo que aquella casa era suya, ignorando deliberadamente todas las historias, recuerdos y vidas que habíamos construido allí durante décadas. Pero la ira no podía dominarme. Era necesario mantener la cabeza fría. La abogada, cuyo nombre era Laura, visitaba regularmente a Carmen para intercambiar documentos y datos relevantes, avanzando poco a poco en nuestro caso. Laura era minuciosa, precisa, y tenía una mirada afilada que revelaba su profundo compromiso con la justicia. Me gustaba verla trabajar. Era como ver a una cirujana que separaba cuidadosamente lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Una tarde, durante una visita rutinaria, Laura me reveló algo inesperado. Había descubierto una cuenta bancaria desconocida que mi esposo había abierto hacía muchos años, destinada a emergencias. Era una cuenta que Edward desconocía por completo, protegida por estrictas cláusulas legales que impedían cualquier manipulación sin mi autorización explícita. Aquello no solo significaba seguridad financiera, sino también la posibilidad concreta de reconquistar mi vida sin depender de nadie más. Sentí cómo la esperanza, que había estado tan cautelosa hasta entonces, se abría paso en mi pecho con una fuerza renovada. Durante semanas, cada día fui fortaleciendo mi cuerpo, haciendo ejercicios de fisioterapia con una determinación férrea, buscando recuperarme plenamente. Necesitaba estar fuerte físicamente, tanto como mentalmente, para enfrentar lo que vendría. El médico que seguía mi caso comenzó a notar mi mejoría de forma evidente, comentándome un día con sinceridad que jamás había visto una recuperación tan rápida en alguien de mi edad. Sonreí para mis adentros porque sabía que la fuerza de mi recuperación no venía únicamente de los ejercicios físicos, sino de la determinación de restaurar mi dignidad y demostrar que era mucho más que una anciana vulnerable. Mientras tanto, Edward continuaba visitándome ocasionalmente, cada vez con menos convicción en sus mentiras sobre mi bienestar,
Percibía claramente cómo evitaba mirarme directamente a los ojos, cómo su voz se volvía insegura cuando intentaba explicarme las mejoras que planeaba en la casa. Su incomodidad me confirmaba que, en el fondo, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y cómo lo había traicionado todo por comodidad y ambición. Carla, por otro lado, dejó completamente de visitarme. Supongo que para ella era demasiado difícil fingir afecto, demasiado incómodo mantener la farsa. Esto, en realidad, facilitó mi plan, ya que sin su vigilancia podía moverme con más libertad, hablar con los empleados del centro y recabar testimonios sutiles sobre el comportamiento de mis hijos. Había una enfermera joven llamada Valeria que poco a poco empezó a acercarse a mí con más frecuencia. Parecía intuir que algo no estaba bien. Finalmente, una noche, se sentó a mi lado y con voz baja me confesó que había escuchado accidentalmente una conversación entre Edward y Carla donde mencionaban abiertamente deshacerse de ciertos bienes para evitar futuras complicaciones legales. Valeria, con un coraje inesperado, me ofreció su ayuda, prometiendo testificar si fuera necesario. Sentí una oleada de agradecimiento hacia esta joven que apenas me conocía, pero que entendía perfectamente lo que era correcto y justo. Era un nuevo recurso, un aliado que se sumaba a la creciente lista de personas dispuestas a apoyarme. Finalmente, llegó el día en que Laura vino a visitarme con una noticia decisiva. Había reunido suficiente evidencia para proceder legalmente contra Edward y Carla. Todo estaba listo para iniciar acciones contundentes, y esta vez no solo recuperaría mi casa y mis bienes, sino que expondría públicamente la verdad, revelando la cara real de quienes habían abusado de mi confianza. Me preparé para el siguiente movimiento con calma y determinación. Sabía que muy pronto mis hijos descubrirían la gravedad del error que habían cometido al subestimar mi fortaleza y mi capacidad de lucha. Estaba lista, más que nunca, para recuperar mi vida. La vida tiene una peculiar manera de reorganizar las piezas en el momento menos esperado, y justo cuando mis hijos se sentían seguros de haber ganado, el juego empezó a cambiar de manera radical. Laura había presentado formalmente la demanda contra Edward y Carla, y a partir de ese instante se desencadenó una serie de eventos imparables. El proceso judicial avanzaba rápidamente, gracias a la meticulosidad con la que habíamos preparado el caso, y ahora las cartas que Edward había jugado con tanta arrogancia comenzaban a caer una por una frente a sus ojos. Por primera vez en semanas, sentía la tranquilidad de saber que no estaba sola en esta lucha. Tenía a mi alrededor una red de apoyo que cada día crecía más sólida, más determinada a ayudarme a recuperar lo que por derecho me pertenecía. Mientras tanto, en Golden Years, mi relación con Valeria se hizo más estrecha. A través de ella conocí historias similares a la mía, narradas por personas mayores que no tuvieron la oportunidad ni la fuerza para luchar contra las injusticias de sus propias familias. Escuchar esas experiencias reafirmó aún más mi determinación de llevar esta batalla hasta las últimas consecuencias, no solo por mí, sino por todos aquellos que, silenciados por el miedo o por la impotencia, nunca pudieron defender su dignidad. Una mañana recibí la visita inesperada de Edward. Su rostro, pálido y agotado, evidenciaba claramente la presión que estaba soportando debido al juicio. Por primera vez lo vi vulnerable, lejos de esa actitud arrogante y segura con la que siempre me había manipulado. Me senté frente a él en silencio, permitiendo que sintiera plenamente el peso de su culpa antes de decir una sola palabra. Finalmente, rompió el silencio con una voz cargada de inseguridad, ofreciéndome excusas torpes y poco convincentes sobre cómo todo lo que hizo había sido pensado para mi bienestar.
Permanecí en silencio, mirándolo fijamente, dándole a entender sin palabras que su intento de justificación era inútil frente a los hechos evidentes de su traición. Poco después, Edward cambió de estrategia, tratando ahora de apelar a mi compasión, mencionando que Carla estaba muy afectada emocionalmente y que toda la situación había dañado profundamente su matrimonio. Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Comprendía perfectamente lo que intentaba hacer. Apelaba al instinto materno que me había llevado a cuidarlo desde niño, creyendo que con ello podía lograr que retirara la demanda. Sin embargo, esta vez no cedí a la manipulación emocional. Estaba consciente de que la única manera de detener la injusticia era siendo firme y consecuente con las decisiones que había tomado. Cuando Edward comprendió que su estrategia había fracasado, se marchó con la misma rapidez con la que había llegado, dejando tras de sí una atmósfera de tensión que impregnó toda la habitación durante horas. Mientras veía cómo se alejaba, pensé que probablemente era la primera vez en toda su vida adulta que experimentaba el peso real de las consecuencias de sus actos. Esa noche apenas dormí, no por remordimiento ni tristeza, sino por la tensión acumulada durante meses de espera, estrategia y planificación. Sabía que estaba cerca el momento decisivo, aquel en que la justicia finalmente se impondría. En los días siguientes, más revelaciones comenzaron a surgir en la investigación judicial. Laura encontró registros de transacciones bancarias sospechosas, conversaciones telefónicas grabadas, donde Carla admitía abiertamente sus intenciones de liquidar propiedades familiares y obtener beneficios económicos inmediatos. Esos hallazgos eran devastadores para ellos y tremendamente positivos para nuestra causa. Poco después recibí la noticia que había estado esperando con ansias. La venta de mi casa había sido detenida oficialmente por orden judicial. Sentí cómo un enorme peso se desprendía de mi corazón, permitiéndome respirar libremente por primera vez desde que había llegado a ese lugar. Pero las buenas noticias no terminaron allí. Laura me confirmó que la cuenta secreta que Robert había dejado intacta estaba ahora completamente asegurada y que su existencia reforzaba nuestro argumento sobre la mala fe con la que Edward y Carla habían actuado. Esta información sería crucial para demostrar ante la corte cómo habían conspirado deliberadamente para apropiarse indebidamente de mis bienes. Durante las semanas siguientes, los testimonios a mi favor se acumularon considerablemente. Valeria declaró formalmente en la corte sobre las conversaciones incriminatorias que había escuchado y proporcionó detalles precisos que apoyaban plenamente mi versión de los hechos. La prensa local, alertada por la trascendencia del caso, comenzó a publicar artículos sobre lo ocurrido, generando una creciente presión social que puso a Edward y Carla en el ojo del huracán público. Pronto empezaron a evitar las apariciones públicas, temerosos de la reacción negativa y conscientes de que su imagen perfecta se había fracturado para siempre. Finalmente llegó la citación judicial definitiva. El juicio estaba fijado y en él debería enfrentarlos directamente en un tribunal lleno de miradas que juzgarían no solo sus acciones, sino también sus corazones. Estaba preparada, sabiendo que pronto se vería la justicia que tanto había esperado y que la dignidad que intentaron arrebatarme sería restaurada plenamente ante los ojos del mundo. Con cada paso que daba hacia ese momento crucial, sentía crecer mi fuerza interior, sabiendo que esta batalla no era únicamente por mí, sino por todas aquellas voces silenciosas que aguardaban justicia. El día del juicio amaneció con un cielo despejado, tan radiante y claro como mis intenciones. Había llegado finalmente el momento de enfrentar cara a cara la traición de Edward y Carla.
Aquella mañana sentía una energía renovada recorrer mis venas, sabiendo que esta sería la última etapa de una larga y dolorosa travesía. Me vestí con calma, escogiendo cuidadosamente cada prenda para proyectar la dignidad y serenidad que ahora dominaban mi espíritu. Al llegar al tribunal, el ambiente estaba cargado de expectativa. Pude ver desde lejos a Edward y Carla sentados junto a su abogado, sus rostros marcados por la inquietud y el desconcierto. Esta vez no me afectó su presencia. Me sentí firme y segura, protegida por la determinación que me había traído hasta aquí. Cuando comenzó la audiencia, la sala se inundó con testimonios contundentes que evidenciaron claramente las intenciones ocultas detrás de cada decisión tomada por mis hijos. La voz firme de Valeria resonó ante el juez, exponiendo con claridad y precisión todas las conversaciones que había escuchado mientras cuidaba pacientemente a otros residentes de Golden Years. Su testimonio no dejó lugar a dudas sobre la frialdad y planificación meticulosa con la que Edward y Carla habían actuado. Luego, Laura presentó pruebas irrefutables, documentos financieros y grabaciones que revelaron la magnitud de su engaño. Por primera vez en meses, Edward pareció comprender plenamente la gravedad de sus acciones. Observaba incrédulo cómo la imagen que cuidadosamente había construido durante años se desmoronaba frente a él. Durante mi turno para declarar, me puse de pie y caminé lentamente hacia el estrado. Cada paso resonaba en el silencio absoluto que se había apoderado de la sala. Al hablar, decidí contar mi historia desde el corazón, dejando de lado la frialdad técnica que había caracterizado hasta entonces mi defensa. Hablé de mis sueños, de los años que dediqué a criar a Edward, del amor con el que había construido un hogar sólido y cálido junto a Robert. Conté con serenidad cómo aquel amor se había convertido en la herramienta que usaron en mi contra, cómo mi confianza maternal fue manipulada para su beneficio. No lloré, ni permití que la emoción debilitara mi voz. Simplemente relaté la verdad, clara y serena, exponiendo ante todos los presentes no solo la injusticia que había sufrido, sino también la fortaleza que había desarrollado para reclamar lo que me correspondía. Cuando terminé, el silencio en la sala fue absoluto. Me senté sintiendo cómo, finalmente, la verdad había sido completamente revelada. El juez pidió un receso, durante el cual permanecí tranquila, confiando plenamente en la justicia. Al regresar, la sentencia fue clara y contundente. Edward y Carla fueron declarados culpables de fraude financiero, apropiación indebida y abuso psicológico. El juez ordenó la inmediata restitución de todos mis bienes y cuentas bancarias, anulando por completo todas las transacciones fraudulentas. Además, dictaminó una condena en prisión suspendida para Edward, condicionada a que cumpliera rigurosamente con trabajos comunitarios y terapia especializada. Carla recibió una condena más estricta debido a las pruebas claras de su rol central en el plan, enfrentando una pena de prisión efectiva, una decisión que recibí con la mezcla inevitable de alivio y tristeza. Al finalizar la sesión, sentí que el peso que había cargado durante meses finalmente se desprendía completamente de mis hombros. Fuera del tribunal, una multitud de amigos, conocidos y hasta desconocidos, quienes habían seguido mi historia a través de los medios, me recibieron con aplausos y palabras de apoyo, reconociendo la valentía con la que había enfrentado esta batalla. Regresé a Golden Years solo por unos días mientras preparaba mi regreso definitivo a casa. Mi casa, la misma que había estado a punto de perder para siempre, era ahora nuevamente un lugar seguro al que volver. Cuando finalmente entré en ella, sentí que cada rincón me recibía con alegría, recordándome quién era realmente y todo lo que había logrado recuperar. Poco a poco retomé mi vida.
llena de actividades que antes había dejado de lado por cumplir las expectativas de otros. Empecé a asistir a eventos comunitarios, compartiendo mi historia y convirtiéndome en voz de aquellos que aún sufrían abusos similares en silencio. La prensa local me invitó varias veces para entrevistas, queriendo destacar no solo la historia personal, sino también cómo una mujer en la tercera edad había logrado enfrentar y derrotar una injusticia tan profunda. Irene me visitaba regularmente, convertida ahora más que nunca en una compañera inseparable, compartiendo no solo las tardes de café, sino también planes para futuros proyectos comunitarios que ayudarían a proteger a otras personas mayores en situaciones vulnerables. Laura, por su parte, se convirtió en una amiga muy querida, una aliada indispensable en esta nueva etapa de mi vida. Cada vez que Edward venía a visitarme, ahora bajo estrictas condiciones legales y siempre supervisado por autoridades judiciales, podía ver en sus ojos el arrepentimiento genuino que poco a poco había nacido de enfrentar las consecuencias reales de sus actos. Nunca sería la misma relación que antes, pero al menos ahora existía la posibilidad de sanar lentamente las heridas provocadas por la traición. Con el paso del tiempo, recuperé plenamente el control de mi vida, reafirmando que nunca es demasiado tarde para luchar por la dignidad propia y que ninguna edad es excusa para permitir abusos o injusticias. Aquella experiencia me enseñó no solo sobre la crueldad que puede esconderse detrás de una sonrisa familiar, sino también sobre la increíble fuerza interior que poseemos cuando decidimos defender nuestra verdad y nuestros derechos. Finalmente, sentada en el porche de mi casa, observando la puesta de sol que pintaba el cielo con tonos dorados y rojizos, comprendí plenamente que la verdadera victoria no había sido solo recuperar mis bienes materiales, sino haber ganado nuevamente mi libertad, dignidad y la capacidad inquebrantable de ser dueña de mi propia historia.